Hola, buenas, soy Mohamed Ayub. En este proyecto del reto MATMAT vamos a analizar el comportamiento técnico de una estructura micrométrica que es crítica para la ingeniería. Nuestro objetivo es entender el porqué de la combinación de ciertos materiales, aunque suene ideal en papel, luego puede resultar catastrófica si no aplicamos las matemáticas correctas. Empezamos. Trabajamos con una viga compuesta por nitruro de silicio y oro. Hemos elegido esta combinación porque el nitruro es un cerámico con elevada dureza que resiste hasta 1200 grados. Por su parte, el oro es un excelente conductor que resiste hasta los 1000 grados. Al actuar como conjunto, obtenemos unas propiedades mecánicas excelentes para entornos extremos. Sin embargo, fijaos en lo que ocurre al variar la temperatura. La viga se deforma semicircularmente debido al efecto bimetal. Esto sucede por la cinética atómica. Al calentar, aumenta la vibración de los átomos y el volumen del material crece. El problema es la desigualdad. Con eso me refiero a que hay diferentes coeficientes de expansión, que ya hablaremos de eso más tarde. El oro quiere expandirse mucho más rápido que la cerámica, arrastrando toda la estructura. Esta diferencia genera fuerzas de flexión enormes, y esto es peligroso. El nitruro de silicio es un material cerámico frágil. Si la deformación es excesiva, no se doblará, se romperá, destruyendo el sistema. Por tanto, nuestra pregunta esencial es: ¿qué material deberíamos depositar sobre esta viga para equilibrar estas fuerzas y evitar el efecto bimetal? ¿Fundamentos físicos lo rigen? En Fundamentos Físicos iniciaremos con la explicación del fenómeno de dilatación térmica. La dilatación de los materiales es el fenómeno por el cual un cuerpo cambia de tamaño cuando cambia su temperatura. Casi todos los materiales se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse. Esto es debido a la cinética atómica, generando un mayor movimiento de los átomos al calentarse y por lo tanto un aumento de tamaño. Este puede ser longitudinal, de área o de volumen. Cada material tiene un coeficiente de dilatación específico. Este coeficiente de dilatación indica cuánto se deforma un material por cada grado de temperatura que cambia. ¿Cómo la diferencia entre ambos metales produce una curvatura? Pues cuando dos metales con coeficiente de dilatación diferentes están unidos entre sí, al calentarse, cada uno se dilata y expande a una cantidad distinta. Pero como no pueden separarse el conjunto de ambos materiales, se acaban doblando. El material con un coeficiente de dilatación mayor o material A se expandirá más, mientras que para el mismo incremento de temperatura el otro material o material B se expandirá menos. Para que este sistema se mantenga y los materiales no se rompan, se doblan generando el efecto bimetal. El material con mayor coeficiente de dilatación se comprime porque no se puede expandir todo lo que querría expandir, mientras que el material con un menor coeficiente de dilatación se tensiona gracias al material A, generando el ya comentado efecto. Importancia de las matemáticas para predecir el movimiento de la pieza. Las matemáticas no solo nos ayudan a predecir cómo se comportaría un material o un conjunto de materiales al encontrarse en distintos ambientes o condiciones, sino que gracias a las predicciones que podemos hacer, podemos diseñar de una forma muy eficiente una pieza evitando que se produzca el efecto bimetal. Para el caso del efecto bimetal podemos calcular tanto con qué espesores hay que diseñar las piezas como la curvatura que adoptará la pieza si se da el efecto bimetal. ¿Sabrías cómo modelizar el efecto bimetal? Para la modelización matemática de este efecto partimos de la ecuación de vigas bimetálicas o ecuación de Timoshenko, a partir de la cual se van a deducir todas las demás expresiones. Para simplificarla se definen dos razones adimensionales, m como la relación entre los espesores de las láminas y n como la relación entre los módulos elásticos de los materiales. Además, necesitamos calcular los centroides de cada una de las capas de materiales que conforman la viga,
pudiendo obtener así la expresión del momento térmico de cada capa como el producto del módulo elástico, el coeficiente de dilatación térmica, el espesor y el centroide. Dado que nuestra viga está conformada por más de dos materiales, necesitamos construir un sistema matricial relacionando las expresiones anteriores con la curvatura de la viga, relacionando diferentes características intrínsecas de los materiales y otras variables como el espesor y el centroide. De esta forma obtenemos una expresión para la curvatura directamente relacionada con las componentes del sistema matricial, simplificando así los cálculos a realizar. Para la elección del tercer material, nuestro objetivo es reducir al máximo la curvatura de la viga, consiguiendo valores lo más cercanos a cero. Teniendo en cuenta nuestro sistema matricial, esto es lo mismo que decir que el momento térmico total de la viga sea cero. ¿Cómo evitarías su efecto en una viga de nitruro de silicio y oro? Para evitar el efecto bimetal en una viga compuesta con oro con un coeficiente de dilatación térmica elevado del orden de 14 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1 y nitruro de silicio cuyo coeficiente de dilatación térmica es mucho menor, aproximadamente de 4 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1, se ha optado por añadir un tercer material, el níquel, con un coeficiente de dilatación térmica relativamente alto, de unos 13 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Lo cual permite contrarrestar el efecto del oro con un espesor razonable siempre que se encuentre en la cara opuesta a este. De este modo la estructura queda de arriba hacia abajo como níquel, nitruro de silicio y oro. La elección del níquel se justifica por la posibilidad de reducir el espesor total de la viga, sus buenas propiedades mecánicas, su coste razonable y la facilidad en el procesado. Para aplicaciones más exigentes se podrían emplear otros materiales como nitruro de titanio en casos donde se requiera alta estabilidad química y bajo peso, o molibdeno y tungsteno para aplicaciones donde la estabilidad térmica y la rigidez sean prioritarias. En todos los casos, la reducción del efecto bimetal puede lograrse ajustando los espesores de las capas, ya que este factor es clave para el cálculo del momento térmico. Si se consigue que el momento térmico sea cero, la viga no se curvará por las diferencias en los coeficientes de dilatación térmica de los materiales involucrados. No obstante, la capa de oro debe ser siempre más fina que la de nitruro de silicio para reducir su efecto bimetal y compensar su mayor coeficiente de dilatación térmica. ¿Cuál sería el método más apropiado para la unión de los materiales? Para el procesado, hemos investigado y seleccionado los siguientes métodos de unión. Primero, estaría la soldadura, en un proceso en el que se unen dos materiales distintos gracias al aporte de un metal intermediario. Existen dos tipos de soldadura, la soldadura fuerte y la soldadura blanda. En la soldadura blanda, el metal aportado tendría un punto de fusión por debajo de los 450 grados, y en la soldadura fuerte, el metal tendría un punto de fusión mayor a los 450 grados. Segundo, se podrían emplear adhesivos como resinas epoxis o pegamentos cerámicos. Las resinas epoxis mejorarían el comportamiento mecánico del conjunto y aportarían tenacidad. Sin embargo, su temperatura máxima de trabajo serían 250 grados centígrados. Si se busca un uso a temperaturas mayores, los pegamentos cerámicos, a pesar de ser más rígidos que las resinas, podrían ser capaces de trabajar hasta 1100 grados. Por último está el enlace por difusión, el cual consiste en calentar el conjunto por debajo del punto de fusión, aportando suficiente energía para que el movimiento de los átomos una las superficies. Lograr este proceso sería considerablemente más costoso que los anteriores, debido a la alta especialización de las máquinas necesarias y a las condiciones particulares requeridas, como una atmósfera de argón o nitrógeno para poder evitar la formación de compuestos no deseados. En el modelo de níquel, nitruro de silicio y oro propuestos, el método de unión idóneo sería el enlace por difusión, ya que a diferencia de los otros métodos, no requiere de un material adicional a los ya mencionados. Si se desea explorar un sistema con unión por soldadura o el uso de adhesivos, se tendría que tener en cuenta el posible efecto que la expansión del propio metal de la soldadura o el adhesivo pueda tener en el balance de las fuerzas.